Son las 11 de la noche. Estamos en el suroeste de Londres, en una concurrida calle principal de uno de los distritos más poblados de la capital. Fuera pasa un autobús londinense rojo salpicando agua hacia la acera, de los charcos que se han creado en la carretera. Un grupo de juerguistas pasan corriendo, tal vez de camino a casa o apresurándose hacia un pub cercano para tomarse la última. Pero estamos dentro, en un pequeño restaurante chino de comida para llevar con las ventanas empañadas. Se acerca la hora de cierre y la escena detrás del mostrador es de un caos controlado. Cajas de comida vacías apiladas en un extremo y una pila de ollas, woks y sartenes sucias sobre la encimera. Ha sido una noche intensa. Hay un pedido al lado de la caja registradora. El vapor se eleva y los olores salen de la bolsa marrón e impregnan todo el pequeño restaurante. Pero nadie sabe en ese momento que esa comida china será la clave para resolver un asesinato. Un asesinato que aún no ha ocurrido. Y uno que no verá una condena durante más de una década. Me llamo Rómola Garay y soy actriz. Siempre me ha fascinado cómo se resuelven los crímenes, los asombrosos procesos que se llevan a cabo y las pruebas de cada caso. Me llamo Tracy Alexander. Soy la directora de la Academia Británica de Ciencias Forenses. He pasado años imaginando estos procesos, buscando pistas. He dedicado mi carrera a utilizar la ciencia para ayudar a la justicia. Mi trabajo ha logrado que cientos de delincuentes hayan ido a prisión y que los condenados injustamente hayan quedado en libertad. Juntas vamos a destapar algunos de los casos más extraordinarios de todo el mundo. Descubriremos cómo, con la ayuda de la ciencia, elementos de la vida cotidiana se han convertido en la clave para atrapar a un asesino. Desde What's the Story Sounds, esto es Smoking Gun. Episodio 4. Comida china para llevar. Norbury, en el suroeste de Londres. No es una zona ajena al crimen y los altercados. Ha tenido problemas de pandillas y algunos problemas de drogas, pero no es extraño en una gran ciudad. Es una pequeña parte de Londres, entre Streatham y Croydon, y es una comunidad próspera, un lugar para que las familias se asienten. Hay un colegio, estación de metro, tiendas, todo lo que se espera encontrar en un rincón de la capital. En 2004, una de las residentes era Cassandra McDermott, una joven de 19 años. Fue descrita como un torbellino, una fuerza de la naturaleza, una mujer joven que estaba llena de energía y siempre metida en algún drama. Casey, como le gustaba que la llamaran, era una de 3 hermanos. En su día vivían todos juntos en la casa familiar, a solo 2 minutos a pie del corazón de Norbury. Pero, rozando la edad adulta, Casey se había mudado a un apartamento para ella sola, a poca distancia de allí en coche. Su vida era la típica de una adolescente rebelde a punto de cambiar de milenio. Había tenido algunos problemas con los chicos y con uno en particular que fue su novio intermitente. Recientemente había tenido una discusión en una cafetería con otro cliente. Las cosas se caldearon y aquello resultó en que su teléfono se rompiera. Casey iba de un trabajo a otro buscando la oportunidad que podría ser el comienzo de una carrera para ella. Tanto caos y agitación podrían haber sido demasiado para algunas personas, pero esa era la forma de ser de Casey. Nuestra historia comienza el 1 de diciembre de 2004. Casey estaba en su casa familiar. Su madre se había ido de vacaciones a Jamaica. Un viaje atrasado para ver a familiares y viejos amigos. Y Casey se había ofrecido a cuidar la casa. No era común para ella cuidar esa casa, pero tampoco era raro. Estaba acostumbrada a vivir en su propio espacio. A su madre no le preocupaban las fiestas salvajes ni los problemas. Casey era una buena chica y la familia era lo primero.
También había vecinos vigilando, pero Casey se había ofrecido a quedarse y asegurarse de que todo estuviera como debería estar. Así que, esa noche del 1 de diciembre, Casey estaba sola en casa. A la mañana siguiente, muy temprano, la hermana de Casey, Andrea, llamó al timbre de la casa. Ella tampoco había ido a Jamaica y quería recoger algunas cosas y tal vez ver a Casey, pero no hubo respuesta. Andrea entró en la casa y caminó por ella gritando el nombre de Casey, pero no hubo respuesta. En el comedor, los restos de la cena aún estaban en el plato. Los zapatos de Casey estaban junto a la puerta principal. No había nada raro en todo aquello, ninguna señal de que algo fuera mal. Pero fue en el dormitorio donde Andrea hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Debajo del edredón, que estaba tirado en el suelo, estaba Cassandra. Su piel estaba helada como el hielo y había sangre en la moqueta. Algo horrible había ocurrido y Andrea supo al instante que su hermana estaba muerta. Los agentes de la Policía Metropolitana de Londres acudieron rápidamente al lugar. Sus luces azules se reflejaban en las ventanas del resto de las casas de la calle. Las cortinas se movían. Los vecinos salieron a sus puertas a mirar. Sabían que no se trataba de una simple visita rutinaria. Acordonaron la casa de los McDermott de inmediato y los investigadores se pusieron a buscar pistas. ¿Qué había pasado la noche anterior? ¿Cómo había muerto Cassandra? ¿Había sido víctima de un robo violento? ¿Había sido atacada por una o varias personas? ¿Conocía a sus atacantes? Los agentes sabían que las pistas estarían en la casa, en algún lugar, esperando a que las encontraran. Algunas escenas del crimen presentan pruebas obvias e inmediatas. Podría tratarse de un arma homicida, un testigo o una grabación de una cámara que mostrara lo sucedido. Pero aquí no había nada inmediatamente obvio. Así que los agentes especializados en crímenes comenzaron el minucioso proceso de recopilar todo lo que pudiera ser importante. Mientras comenzaba ese trabajo, Andrea contó con el apoyo de los agentes de relaciones familiares. Al igual que con cualquier caso de asesinato en el Reino Unido, apoyar a la familia de las víctimas es una parte vital de las secuelas de un crimen. En este caso, Andrea, la hermana de Cassandra, fue un testigo clave. Fue la persona que descubrió la escena del crimen. La policía necesitaba saber si había tocado, movido o visto algo que pudiera ayudar a señalar quién podría ser el asesino. Mientras tanto, la madre de las chicas, Jennifer, recibió la noticia en Jamaica. Conmocionada y angustiada, decidió coger el próximo vuelo de vuelta a Reino Unido, pensando que no podía ser verdad. Se aferró a la esperanza de que en medio del caos del terrible suceso se habrían confundido y que Casey seguía con vida. Los agentes forenses se abrieron paso por la casa con sus monos blancos. Se enteraron de que la puerta principal estaba cerrada pero sin llave. No había ventanas abiertas y ninguna señal de entrada forzada. No se habían llevado nada de la casa ni había ninguna señal de que alguien revisara los cajones o buscara objetos que robar. La escena del crimen no mostraba indicio alguno de robo. Quienquiera que hubiera matado a Casey no había roto ninguna ventana para entrar ni derribado ninguna puerta. Parecía que los habían dejado entrar. Los investigadores sabían que no debían descartar nada, pero estaban empezando a formar una imagen, incluso aunque el sospechoso todavía fuera una simple silueta. Los agentes analizaron la casa en busca de huellas dactilares. Este proceso se puede realizar con numerosos tratamientos, como el análisis químico o los polvos dactilares. Estos tratamientos están diseñados para mostrar las marcas de sudor que segrega la piel humana y puede iluminar claramente con detalle dónde se encuentran. Encontraron muchas huellas dactilares dentro de la casa McDermott. Así que el agresor no había limpiado la escena del crimen, y esas huellas dactilares coincidían con varias personas diferentes.
Llevaría un tiempo identificar a quienes correspondían, pero las huellas dactilares y palmares de Casey, Andrea, Jennifer y de otras personas estaban presentes en la casa, según el informe de las huellas dactilares. Eso no era inusual, por lo que sería extraño que sus huellas no estuvieran presentes. En la mayoría de las escenas de crímenes, el cuerpo en sí mismo se convierte en una prueba importante, ya que contiene pistas sobre lo sucedido. En el primer examen, Casey había sufrido un claro trauma en la cabeza. Parecía razonable deducir que habían colocado el edredón sobre ella después del ataque. Aunque los patólogos tendrían que determinar si Casey ya había fallecido en ese momento o simplemente estaba inconsciente. Esos hallazgos tendrían que esperar hasta que llevaran a Casey a la morgue de un hospital para ser examinada. Lo único de lo que cualquiera en la escena podía estar seguro era que Casey había sido asesinada y que había un responsable. Se presentó especial atención a la zona alrededor del cuerpo de Casey. ¿Había dejado el asesino algún rastro de sí mismo mientras atacaba? ¿Se desprendieron fibras de su ropa en la moqueta o en Casey? ¿Había sufrido el atacante alguna herida y quizás dejado la sangre en la escena? ¿O había otras pistas, cosas que el asesino dejó en la escena y había traído consigo y se olvidó llevarse? Para los agentes de policía todo tenía que ser grabado, fotografiado y revisado, y eso llevaría tiempo. Cuando los agentes asisten a la escena de un crimen, se lleva a cabo un procedimiento muy estricto. Se coloca a un agente en la puerta para llevar el registro de las personas que entran o salen. Ese registro puede ser crucial porque demuestra quién entra en contacto con cualquier posible prueba. Revisar casas puede llevar días o incluso semanas. Y en la escena de un crimen se puede llegar a recolectar cientos de objetos, todos embolsados y etiquetados para un posible análisis. A veces es muy obvio dónde están las pistas clave, pero otras veces no sabes qué estás buscando. Por lo tanto, se registra toda la propiedad sistemáticamente, habitación por habitación, hasta haberlo comprobado todo. Mientras los agentes de la policía forense trabajaban diligentemente dentro de la casa, otros agentes iban por el vecindario, realizando investigaciones puerta a puerta, llamando a todas las casas o acercándose a los vecinos que aún estaban despiertos y observaban el desarrollo de los hechos, preguntando si alguien había visto u oído algo sospechoso. ¿Un coche nuevo en la calle? ¿Actividad sospechosa en o alrededor de la casa McDermott? ¿Algún grito o chillido? Pero no consiguieron nada. Los vecinos estaban conmocionados, incluso incrédulos, pero no podían recordar nada fuera de lo común sobre la noche anterior. La atención se centró en la propia Casey. ¿Tenía enemigos esta vivaz joven? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? A más del 50% de las mujeres las asesinan sus parejas o exparejas, por lo que los investigadores priorizaron hablar con cualquier hombre en su vida y así tener una imagen clara de sus relaciones. Un nombre surgió bastante rápido. Lo mencionó su familia y sus amigos, un futbolista semiprofesional de 24 años llamado Mario Seller. La policía se enteró de que Casey y Seller habían estado juntos de forma intermitente durante 4 años. Él era mayor que ella y había conocido a Casey cuando ella solo tenía 15 años y él 19. La familia de Casey, al principio, no aceptó muy bien la relación. Veían cómo Mario descarriaba a Casey. Él la distraía en un momento en el que ella debería haberse enfocado en sus estudios, y la diferencia de edad también preocupaba a la familia. Sin embargo, Casey estaba enamorada y Mario se convirtió en uno más. Pasaba las Navidades y los cumpleaños con los McDermott. Era una característica habitual en la vida de Casey y la familia tuvo que aceptarlo a regañadientes. La pareja tenía lo que cualquiera describiría como una relación volátil. Estaban bien un minuto y al siguiente no. Las discusiones a veces se volvían increíblemente acaloradas, al borde de ser violentas. Y los malos momentos a menudo parecían superar a los buenos. Pero como ocurre en el amor adolescente, la pareja lo atribuyó a la pasión. Eran adictos a esa montaña rusa. Las subidas compensaban las bajadas.
Pero las semanas previas a la muerte de Casey, las bajadas habían ganado y la pareja se estaba dando un tiempo. De hecho, esta vez, tal vez Casey estaba al fin lista para romper ese ciclo y seguir con su vida. Le habían dicho a su familia que ella y Mario habían terminado, esta vez de verdad, y los McDermott suspiraron aliviados. Era algo que llevaban esperando durante años. Pero incapaces de cortar los lazos por completo, Seller y Casey, como era de esperar, mantuvieron el contacto. Se enviaban mensajes regularmente, la policía revisó el teléfono de Casey y el hilo de mensajes de Seller fue el más activo. Y además de todo eso, el coche de Seller estaba aparcado en el camino de entrada de Casey. Aunque su dueño aún no se había materializado en persona, ¿por qué estaba allí? ¿Seller había venido a ver a Casey la noche anterior? Si es así, ¿por qué no se llevó su coche? Pero si bien eso parecía sospechoso al principio, la policía pronto se enteró de que Casey les había dicho a sus amigos que le había dejado su coche después de tener un accidente con el suyo ese mismo día. El coche de Mario debía estar allí, sin embargo, eso acercó a Mario al foco de atención. La policía necesitaba despejar ciertas incógnitas. Mario era una persona de interés, un exnovio que claramente todavía estaba en la vida de Casey y con un historial de discusiones violentas entre ellos. La policía llevó rápidamente a Mario a la sala de interrogatorios. Lo hicieron para poder descartarlo por si tuviera una coartada o respuestas a sus preguntas y así la policía poder seguir adelante y buscar en otra parte. Pero bajo interrogatorio, Mario tenía un relato interesante para compartir. Mario expresó su angustia por la muerte de Casey. Ya había visto las noticias y la historia se estaba extendiendo como la pólvora. Estaba desolado. Era un hombre roto. Después de todo, como les dijo, la había visto la noche anterior. Los investigadores agudizaron el oído. Seller había visto a Casey la noche antes de que la encontraran muerta. Mario reveló que él y Casey habían estado hablando esa tarde, algo que la policía ya sabía por su intercambio de mensajes. Pero luego, Mario había ido a la casa de la familia McDermott a ver a su ex. Le dijo a la policía que se quedó unas 3 horas y luego se marchó a su casa. Pero Mario se negó a revelar las horas exactas de su visita y solo dijo que cuando se fue estaba seguro de que Casey estaba viva y que alguien más debió haberla visitado y cometido el crimen. ¿Mario estaba contando la verdad? ¿O había algo más aparte de su visita? La policía necesitaba investigar. Tenía que establecer a qué horas pudo Mario estar en la casa. Y para ello, tenían que intentar reconstruir todo lo que Cassandra había hecho en las 24 horas antes de que se encontrara su cuerpo. Y, por suerte para la policía, Cassandra había dejado un rastro muy detallado. Se enteraron de que había ido a visitar a una amiga, había estado en el lugar de trabajo de su hermana y estuvo en contacto con varias personas durante el transcurso de la tarde. Luego había tenido un accidente de coche. Chocó contra un autobús y no pudo continuar. Su coche estaba destrozado. Así que, conmocionada tras el accidente, Casey se puso en contacto de inmediato con la persona en la que había confiado durante tanto tiempo, su ex, Mario, y le pidió que fuera a buscarla. Luego, Casey cogió un taxi hasta un cibercafé donde había quedado con Mario. Y en ese taxi se había olvidado su teléfono. Cuando Mario la recogió, estaba muy preocupado y la apoyó. El perfecto caballero en un momento de necesidad. Incluso sugirió que utilizara su coche mientras arreglaban el suyo. Y así lo hizo. Ella se lo agradeció mucho. De vuelta en casa, Casey usó el teléfono fijo para pedir comida china. Había sido un día horrible y quería acurrucarse en el sofá con algo de comida que no hubiera preparado ella. Condujo el coche de Mario al restaurante local. En ese momento era casi medianoche. Entró, pagó y recogió su comida para uno. Después de que Casey saliera del restaurante chino, condujo hasta una gasolinera, donde las imágenes de las cámaras que obtuvo la policía confirmaron que estaba sola,
y desde allí se dirigió a casa para cenar. Este registro de los movimientos de Casey fue muy valioso y en conjunto se obtuvo una representación de toda su velada. Mario admitió que había visto a Cassandra esa noche, pero se negó a decir a qué hora había estado allí. Según los relatos detallados de su día, la única vez que Mario podría haber estado con Cassandra durante 3 horas era después de que ella hubiera comprado la comida. La investigación forense en la casa había encontrado poco, solo algunas pruebas que demostraban que Mario había estado presente en la escena, huellas dactilares y algunas fibras de su ropa, pero admitió estar en la casa, lo que explicaría el porqué de esas huellas y fibras. Así que eso no supuso un gran avance en la investigación. Pero fue otro tipo de prueba forense la que proporcionaría un gran avance. A Cassandra se le hizo una autopsia, un examen para tratar de determinar exactamente cómo había muerto. Como parte de ello, se analizó el contenido de su estómago. En la mayoría de las autopsias, el contenido del estómago es una prueba importante que, a veces, puede apuntar a una investigación por muerte accidental o un asesinato. El análisis del contenido del estómago puede revelar si la persona fallecida quizás ingirió algún tipo de droga o comida exótica que pudiera provocarle un estado de intoxicación accidental. Puede proporcionar evidencia de toxinas u otras sustancias que no deberían estar en el cuerpo, lo que podría ser una pista de lo sucedido. Pero en este caso fue la comida que Casey había pedido lo que llamó la atención de los forenses. El arroz y la carne parcialmente digeridos indicaban que Casey había comido parte de la comida china antes de que la atacaran. Pero los expertos descubrieron mucho más que eso. Los especialistas llevan estudiando la fisiología de la digestión humana desde el siglo XIX. Y la ciencia es tan precisa que existe una base de datos completa sobre cómo el cuerpo humano procesa diferentes alimentos. Por ejemplo, se sabe que la digestión comienza en la boca durante 1 o 2 minutos. Luego la comida pasa al estómago entre 2 y 6 horas. Luego al intestino delgado hasta 8 horas más y finalmente al intestino grueso entre 6 y 9 horas. Encontrar la comida o las partículas de la comida a lo largo de ese viaje puede ayudar a los científicos a determinar cuándo se ingirió. Pero también hay que considerar otras cosas. El nivel de hidratación en el cuerpo y la presencia o falta de cosas como alcohol juegan un papel importante en la rapidez con la que se digiere la comida y los diferentes tipos de alimentos que se pueden descomponer más rápidamente. Pero en conjunto, un análisis forense extenso puede ayudar a identificar exactamente cuándo se ingirieron los alimentos y el tiempo transcurrido antes de la muerte. En este caso, arroz, carne, verduras, los científicos tenían que analizar esa comida china, y por lo que pudieron observar, la comida parcialmente digerida estaba en el estómago y no muy descompuesta. Pudieron estimar que se había comido alrededor de 2 horas antes de que Casey muriera. Como la policía sabía que la comida la había comprado poco antes de medianoche, fijaron la hora de la muerte de Casey a las 2 de la mañana. Los investigadores se volvieron a fijar en Mario. Sus antecedentes penales habían aparecido y revelaban que Mario tenía una condena previa por agresión sexual. Había pasado un tiempo en prisión y también había estado involucrado en un incidente violento en la carretera que había dejado a otro hombre con la mandíbula rota. Había admitido haber pasado 3 horas con Cassandra esa noche, pero afirmó que estaba viva cuando él se marchó. Y las cámaras de seguridad de su bloque de apartamentos lo mostraban volviendo a casa alrededor de las 5 de la mañana. Pero el registro detallado de los movimientos de Casey mostró que él no había estado con ella antes de recoger la comida china. Así que Mario había pasado 3 horas con Casey, en algún momento entre medianoche, cuando recogió la comida, y las 5 de la mañana, cuando volvió a casa. Como los forenses habían determinado la muerte de Casey sobre las 2 de la mañana, Mario estaba en el punto de mira. Sea como fuere, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana o desde las 2 hasta las 5 de la mañana, Mario debía haber estado allí en el momento en que Cassandra murió, o había estado mintiendo sobre sus movimientos.
Eso significaba que la policía tenía pruebas suficientes para acusarlo de asesinato. La policía creía que era un hombre celoso. Teorizaron que, tal vez al darse cuenta de que Casey había terminado con él para siempre, había perdido los estribos y la había matado. Él era, a los ojos de la policía, el hombre responsable de la muerte de Cassandra. En el famoso Old Bailey de Londres, en octubre de 2002, Mario Seller fue juzgado. Se declaró inocente, por lo que la familia de Casey tuvo que presentarse día tras día en el tribunal para la presentación de las pruebas ante un jurado. Los 12 hombres y mujeres escucharían las negativas de Mario. Los científicos les mostrarían pruebas sobre el momento de la muerte y se les pediría que llegaran a un veredicto. Cuando el portavoz del jurado se levantó a leer el veredicto, la policía y la familia de Casey contuvieron la respiración. Y cuando las palabras de «no culpable» resonaron por la habitación, el suspense se convirtió en incredulidad. Mario Seller había sido absuelto. Se le permitiría salir de la sala del tribunal como un hombre libre. Y bajo las leyes de Reino Unido en 2002, no podrían volver a juzgarle por el asesinato de Casey. Mario todavía soñaba con una carrera futbolística. Ya era un jugador semiprofesional. Pero se dio cuenta de que los clubes no tolerarían la asociación con el asesinato de Casey y que eso podría dañar su futuro a pesar de su inocencia. Así que se reinventó a sí mismo. Cambió legalmente su nombre a Mario McNish y se adentró en la sociedad sin aparentes muertos en el armario. 3 años más tarde, Mario estaba asentado con una nueva relación, vivía en el norte de Londres y salía con una mujer llamada Cara Oite. Pero tal vez, como era de esperar, esa relación tampoco fue un camino de rosas. Cara era aprendiz de peluquería, y mucho más joven que Mario. En un reflejo de su antigua relación, Mario había conocido a Cara cuando aún estaba estudiando. La relación fue turbia y las peleas eran habituales. Con el tiempo, como Casey, Cara se cansó. Decidió dejar a Mario. Quería seguir su propio camino y forjar una relación con alguien más cercano a su edad. Así que cortó por lo sano. Ella era feliz y la vida le iba bien, hasta el 11 de febrero del 2007, cuando todo cambió. Fue el nuevo novio de Cara quien la encontró, inconsciente, con graves heridas en la cabeza, en el salón de su casa. Parecía que la habían golpeado repentinamente con algo pesado. La escena parecía sacada de una película de terror. Una ambulancia llevó a Cara corriendo al hospital, acompañada por su novio. Fue un viaje que se desarrolló a cámara lenta y cada segundo se alargaba insoportablemente. Metieron corriendo la camilla de Cara por las puertas dobles y hacia el interior del hospital. No había tiempo que perder. Necesitaba una cirugía de emergencia para detener el sangrado cerebral. Los cirujanos se pasaron 9 horas extrayendo fragmentos de cráneo del cerebro de Cara, un procedimiento delicado que podría salvarle la vida y que no se podía acelerar. Mientras tanto, los miembros de su familia se apresuraban por Londres para llegar al hospital. El pánico y el miedo los paralizaban. Cuando sus padres llegaron, les dijeron que las heridas de Cara eran muy graves. Era poco probable que sobreviviera. Debían prepararse para lo peor. Pasaban las horas con mucha preocupación. El reloj de la pared del quirófano mostraba el paso del tiempo. Pero milagrosamente, Cara sobrevivió a la cirugía. Los médicos la indujeron al coma y la trasladaron a la sala de cuidados intensivos, donde la monitorizarían de cerca. La máquina junto a su cama emitía un pitido intermitente, lo que confirmaba que Cara estaba estable. Todos rezaron por su recuperación. Durante los siguientes días hubo un flujo constante de visitas a la habitación de Cara. Entre ellos la de su exnovio Mario.
estaba devastado por ella. Era el epítome de la preocupación. Incluso le llevó regalos que colocó junto a su cama de hospital antes de sentarse en la silla a esperar, observándola dormir. En una de esas visitas, Kara se movió en su cama. Sus párpados se abrieron. Pero cuando vio quién estaba en la habitación con ella, sus pupilas se dilataron de miedo. Todavía no podía hablar ni comunicarse correctamente con los médicos, que entraron corriendo a la habitación, alertados por los pitidos erráticos de su máquina. Su paciente estaba nerviosa y todo lo que pudieron distinguir fue la palabra arrastrada, Mario, que Kara repitió una y otra vez. La policía sospechaba del papel de Mario en el ataque. No era descabellado que pudiera haber atacado a su exnovia. Después de todo, tenía un historial de violencia y había sido sospechoso del asesinato de Cassandra. Así que, una vez más, le llevaron a la comisaría de policía. Se sentó en una sala de interrogatorios y fue interrogado por unos investigadores muy serios y tensos. La escena era bastante similar a la última vez que estuvo en una sala de interrogatorios, solo que esta vez las preguntas eran sobre Kara, no sobre Casey. Y una vez más, Mario admitió haber visto a Kara en las horas previas al ataque, pero afirmó que estaba viva cuando se despidieron. La policía ahora tenía a 2 mujeres jóvenes, ambas brutalmente atacadas, una fallecida y la otra aferrándose a la vida. En ambos casos, Mario fue la última persona en verlas, y según él, ambas habían sido atacadas poco después de que él se marchara. Todo parecía demasiada coincidencia. A los agentes asignados al caso se les había encomendado la tarea de rastrear las cámaras de seguridad obtenidas cerca de la casa de Kara. En algunas de las imágenes granuladas y pixeladas vieron a un hombre que coincidía con la descripción de Mario, que se marchaba de la casa de Kara y se subía corriendo a su Mercedes, el mismo modelo que tenía Mario. Los testigos a los que les preguntaron lo confirmaron. Todos los agentes que investigaban el ataque de Kara sabían por dentro quién era el responsable. Y las pruebas circunstanciales iban en aumento, aunque fue la propia Kara quien confirmó que Mario fue el hombre que la atacó. Con una valentía increíble y aún sin ser capaz de hablar, pasó horas respondiendo preguntas con suaves movimientos de manos y cabeza. Fue necesario contratar investigadores especialmente capacitados para garantizar que su testimonio se pudiera utilizar en el juicio y que se recogería de manera segura y sin perjuicio para la propia víctima. Pero el testimonio que pudo dar a la policía apuntaba a que Mario era su atacante. Con el tiempo, semanas después, y todavía en la cama del hospital, Kara recuperó la movilidad en el brazo y finalmente pudo escribir. Para solidificar aún más la prueba que ya tenían, los agentes le preguntaron: ¿quién te atacó? La respuesta de Kara fue escribir lenta y metódicamente: M-A-R-I-O. Luego, un agente subalterno preguntó: ¿por qué? Kara agarró el bolígrafo. Sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo mientras escribía con determinación la palabra Cassandra. ¿Qué quiso decir Kara? ¿Por qué había escrito la palabra Cassandra? Pronto se esclareció todo. La policía se enteró de que Kara había encontrado informes, recortes de periódicos y documentos legales relacionados con Casey. Mario los había guardado en un lugar secreto de su casa y ella los había encontrado. Cuando ella le preguntó sobre ello, Mario admitió que él había matado a Cassandra. Pero la seriedad de su confesión pronto le sobrepasó y se dio cuenta de que no había forma de asegurarse de que ella guardara su secreto, a menos que estuviera muerta. La policía tenía nuevas pruebas, el testimonio de un testigo clave de que Mario había sido el responsable del ataque a Kara y de la muerte de Cassandra años atrás. Fue un gran avance que la familia de Casey estaba esperando, una segunda oportunidad para hacer justicia. En los 6 años transcurridos desde la muerte de Casey, la ley había cambiado. Conocido como doble incriminación, había impedido que alguien fuera acusado 2 veces del mismo delito.
Pero con esa ley revocada, los investigadores ya podrían volver a juzgar a alguien en caso de tener nuevas pruebas convincentes. El ataque a Cara y sus revelaciones fueron quizás la prueba más convincente que podrían esperar. Mario fue juzgado formalmente del intento de asesinato de Cara y del homicidio de Cassandra. Los fiscales confiaban en que esta vez el jurado creyera que él era el responsable. Pero no necesitaron un jurado. Ante el abrumador peso de las pruebas, Mario Seller se declaró culpable de ambos cargos. Seller recibió cadena perpetua y le dijeron que tendría que cumplir un mínimo de 23 años de cárcel antes de que recibiera la libertad condicional. Será apto para la libertad condicional en 2031. Un hombre peligroso y violento que no pudo controlar su ira, finalmente estaba tras las rejas. Mientras tanto, Cara ha continuado con la recuperación de sus lesiones. Ahora puede caminar distancias cortas, pero aún le cuesta hablar y ha sufrido lesiones cerebrales graves que le acompañarán de por vida. Sin su valentía, el asesino de Cassandra nunca se habría enfrentado a la justicia. Y si las extraordinarias pruebas forenses y las pistas que yacían en la comida china que ingirió Casey, es posible que la policía nunca hubiera tenido pruebas suficientes para poner a Mario en el punto de mira. Es el año 2000, el amanecer de la era de Internet, y las tiendas de todo el mundo están comenzando a abrir sus páginas web para vender sus productos. Una tienda de accesorios para mascotas en Londres acaba de recibir un pedido online. Un cliente en Leeds ha comprado 6 collares para perros con su tarjeta de crédito y ha solicitado la entrega al día siguiente. El dependiente de la tienda, encantado de tener un cliente en el otro extremo del país, entra en el almacén y encuentra los artículos en cuestión. Envuelve los collares, imprime el recibo del cliente, los coloca todos en una caja de cartón y pega una etiqueta con la dirección del cliente en el paquete. Luego, guarda el nombre del cliente y los detalles del pedido en su creciente base de datos online. Pero el dependiente de la tienda no tiene ni idea de que estos collares serán la prueba irrefutable en la investigación de un asesinato que aún no ha ocurrido. Esos collares ayudarán a identificar a un asesino que pensó que se saldría con la suya. Me llamo Rómola Garay y soy actriz. Siempre me ha fascinado cómo se resuelven los crímenes, los asombrosos procesos que se llevan a cabo y las pruebas de cada caso. Me llamo Tracy Alexander. Soy la directora de la Academia Británica de Ciencias Forenses. He pasado años imaginando estos procesos, buscando pistas. He dedicado mi carrera a utilizar la ciencia para ayudar a la justicia. Mi trabajo ha logrado que cientos de delincuentes hayan ido a prisión y que los condenados injustamente hayan quedado en libertad. Juntas vamos a destapar algunos de los casos más extraordinarios de todo el mundo. Descubriremos cómo, con la ayuda de la ciencia, elementos de la vida cotidiana se han convertido en la clave para atrapar a un asesino. Desde What's the Story Sounds, esto es Smoking Gun. Episodio 5. El collar de perro. Es domingo, 26 de noviembre del 2000, el último fin de semana antes de que llegue diciembre y antes de que el alboroto navideño envuelva al Reino Unido. Estamos en Leeds, una ciudad metropolitana muy concurrida en West Yorkshire, a casi 330 kilómetros de la capital y hogar de 800.000 personas. En Navidad, a pesar del frío y los días oscuros, el encanto y la calidez del norte de Leeds y sus suburbios se intensifican. Ese día, las luces navideñas ya estaban encendidas y se alineaban en las principales calles comerciales de la ciudad: Bridgate, East Parade y el mercado de Kirkgate. La gente aprovechaba el horario extendido de las tiendas para comprar regalos. Lynn Tiernan, de 16 años, y su mejor amiga Sarah Whitehouse, de 15, estaban mirando tiendas.
Lynn buscaba regalos para su familia, especialmente para su abuela. También tenía que comprar para su padre y su madre, y por supuesto su grupo de amigas del colegio también esperaba regalos. Las chicas recorrieron las tiendas y visitaron todos los lugares habituales en Merrion y St. John's Center, dos de las galerías comerciales más grandes de Leeds. Las tiendas estaban abarrotadas, pero se abrieron paso a empujones entre la multitud de personas riendo y bromeando. Y al cabo de un par de horas habían comprado lo que necesitaban. Se gastaron todo el dinero y volvieron a la estación de autobuses de Leeds, en el corazón de la ciudad. Se sentaron en uno de los fríos bancos de metal y esperaron a que uno de los autobuses las llevara de vuelta a Bramley. Bramley es una pequeña ciudad a solo 6 kilómetros en autobús como máximo del centro. Es una ciudad suburbana, con un gran número de viviendas municipales de ladrillo rojo y con una comunidad muy unida. En el bus, contra las ventanas empañadas y junto a sus compañeros de viaje de rostro rubicundo, las chicas charlaban y comparaban sus compras. De hecho, Lynn le había comprado a Sarah algunas joyas para Navidad, después de que su mejor amiga le señalara algo que le encantó en una tienda. Y las chicas lo admiraron juntas, antes de que Lynn se guardara el artículo en el bolsillo y le dijera a Sarah con picardía que tendría que esperar hasta el 25. Estaban tan ensimismadas y disfrutando de la compañía de la otra que Lynn decidió bajarse del autobús 3 paradas antes, en la parada de Sarah, para poder caminar un poco más con su amiga. Quería asegurarse de que Sarah, la más joven de las dos, llegara a casa sana y salva. Las chicas se bajaron del bus a las 16:40 y caminaron un poco por la calle hacia la casa de Sarah. A estas alturas ya era de noche y bajo la luz de una farola en Hagley Lane se despidieron y se separaron, mirando hacia atrás y saludándose mientras avanzaban en diferentes direcciones. A las 16:50, Sarah se despidió de Lynn por última vez mientras su amiga seguía el camino hacia su casa. Aunque tendría que caminar atravesando Hagley Gill, una zona de páramo boscoso en el borde de Bramley, para llegar a ella. Sarah recuerda haber pensado en lo oscuro que estaba y notó que no parecía haber farolas iluminando el camino a casa de Lynn. Pero ambas habían pasado por Hagley Gill 1.000.000 de veces, todo el mundo lo hacía, y pronto perdió de vista a Lynn. Sarah llegó a casa, dejó las bolsas al pie de la escalera y se quitó el abrigo. No tenía frío por haber caminado tan rápido. Charló con su madre en la cocina durante unos minutos antes de subir a su habitación. Luego decidió llamar rápidamente a Lynn para comprobar que había llegado a casa. Ya eran las 5:30 de la tarde. Las chicas se habían despedido media hora antes. Lynn habría tardado alrededor de unos 20 minutos en llegar a casa, un paseo de medio kilómetro. Pero para su sorpresa fue la madre de Lynn, Sharon, quien descolgó al otro lado del teléfono. Lynn aún no había llegado a casa. Las residencias de White House y Tiernan estaban aproximadamente a la misma distancia de la parada del autobús. En todo caso, Lynn debería haber llegado a casa antes que Sarah, y Sarah podía notar algo en la voz de Sharon: inquietud. Cuando Sarah le explicó la ruta que Lynn había tomado para llegar a casa, a través del oscuro Hagley Gill, la inquietud de Sharon se convirtió en un pánico absoluto. Sharon colgó y llamó al móvil de Lynn. Sonó y sonó y sonó. Alrededor de 20 tonos. Y finalmente se cortó. Sharon lo intentó de nuevo. Esta vez sonó 4 veces antes de volver a cortarse. Algo no iba bien. Lynn no era el tipo de chica que desaparecía sin decir nada. Era confiada y astuta, sí, pero no desconsiderada. Sharon y su familia se pusieron sus abrigos de inmediato, cogieron linternas y teléfonos y se adentraron en la noche, directamente a Hagley Gill. Pasaron la siguiente hora y media buscando, gritando el nombre de Lynn. Tal vez se había caído en la oscuridad y se había hecho daño. Tal vez se había perdido. O tal vez había ocurrido algo mucho más siniestro.
Las linternas no revelaron pistas en el páramo boscoso, y sus gritos llamando a Lynn tampoco surtieron efecto. Así que a las 7 de la tarde en punto, Sharon llamó a la policía de West Yorkshire. La respuesta de la policía fue rápida. A pesar de que las búsquedas de personas desaparecidas no se activan hasta 24 horas después del suceso, se trataba de una niña que fue vista por última vez dirigiéndose a un páramo desierto y que, aparentemente, no había salido de él. Los agentes se reunieron con la familia de Lynn para recopilar rápidamente los detalles del camino de Lynn a su casa, y en ese momento intentaron tranquilizar a todos. «Intentad mantener la calma», les aconsejaron. Las jóvenes a menudo tienen vidas que sus familias no conocen. Quizás Lynn tenía un novio secreto, o tal vez había ido a casa de otra amiga y había perdido la noción del tiempo. Pero a medida que pasaban las horas, después de haberse puesto en contacto con todos los otros amigos de Lynn, estaba claro que debían encontrarla. Y rápido. El superintendente de investigación, Chris Gregg, lideró la investigación desde el principio. Y tan pronto como amaneció al día siguiente, envió a sus agentes a Howley Gill y a las calles de Bramley, que se extendían desde allí. Fue una zona de búsqueda variada que tuvo lugar en un denso bosque, subiendo y bajando las calles suburbanas, en zanjas de drenaje, a lo largo de las vías del tren, un río y por el canal de Leeds y Liverpool. Pero a medida que avanzaba el día, seguían sin señales de Lynn, y nadie sabía lo que le había sucedido. En la madrugada del 27 de noviembre del año 2000, cualquier pensamiento sobre la Navidad próxima o incluso la tranquila normalidad del día anterior se habían desvanecido. Se inició una investigación oficial sobre la desaparición de Lynn. Se llamó Operación Conifer. Y una vez más, a la luz del nuevo día, los equipos de búsqueda se esparcieron por Howley Gill en busca de alguna pista. Buscaron el teléfono de Lynn y su paraguas. Incluso se les dijo a los agentes que mantuvieran los ojos bien abiertos en busca de cualquier joya que pudieran ver brillando entre las hojas y las raíces de los árboles de Gill. El collar que ella le había comprado a Sarah. Pero se hizo evidente muy rápidamente que una búsqueda a pie no iba a ser suficiente. Y Greg, el detective superintendente, llamó a los especialistas forenses para llevar a cabo una búsqueda mucho más detallada. No limitaron su búsqueda de pruebas a Howley Gill, registraron la casa de Lynn y obtuvieron sus huellas dactilares de su diario. También recolectaron una muestra de ADN de Lynn de su cepillo de dientes, que estaba junto a otros en el baño familiar. Se hizo noticia rápidamente. El ruido y la reacción tanto de la comunidad como de la policía fueron impresionantes desde el principio. De hecho, la búsqueda de Lynn se convirtió en una de las más grandes en la historia de la policía de West Yorkshire. 200 agentes, especialistas de búsqueda, una unidad canina, policías a caballo, apoyo aéreo. Una unidad de búsqueda submarina de la policía de West Yorkshire llevó a cabo una búsqueda en una zona de casi 5 kilómetros del canal de Leeds y Liverpool, entre la esclusa de Spring Garden y Bramley Falls, 3 kilómetros de los cuales se drenaron a una profundidad de 1 metro. La recogida de basura se detuvo temporalmente para permitir que la policía buscara pruebas en todos los contenedores de la zona. La investigación también recibió asistencia de British Waterways, la Policía de Transporte británica, el Departamento de Reconocimiento Aéreo del Ministerio de Defensa, el Equipo de Búsqueda y Rescate de Calder Valley, la Interpol, el Centro Nacional de Búsqueda de la Policía y un centro de entrenamiento militar y policial conjunto. Registraron 1.400 casas y 800 más a lo largo de la ruta que la policía creía que tomó Lynn de camino a casa después de ir de compras. La policía recolectó muestras de ADN de más de 140 hombres conocidos por la policía en esa zona y llevaron a cabo 12 órdenes de registro en varios lugares de la ciudad de Leeds, narcotraficantes conocidos, líderes de pandillas y traficantes de personas. Un empresario local ofreció una recompensa de 10.000 libras por la información que condujera al paradero de Lynn, y la cadena nacional de supermercados Iceland imprimió su imagen y detalles en los cartones de leche que se vendían en sus tiendas de todo el país.
El Servicio de Ciencias Forenses se prestó para analizar cualquier objeto recuperado por los equipos de búsqueda, cotejándolos con las huellas dactilares y el ADN de Lynn. Su objetivo era establecer si esos artículos estaban relacionados con la joven. Pero con tanta gente buscando y al ser una zona de búsqueda tan extensa, rápidamente hubo una gran acumulación de artículos que comprobar. Una plétora de zapatos, coleteros de pelo y cigarrillos. Pero no se encontró nada que estuviera vinculado con Lynn. El 3 de diciembre, una semana después de la desaparición de Lynn, otra joven se adentraba en Hawley Gill, en una noche completamente oscura de Yorkshire. Pero esta vez fue parte de una reconstrucción planeada por los medios para ilustrar al público los últimos movimientos conocidos de Lynn. Fue recreada por Sarah Whitehouse y la hermana mayor de Lynn, Michelle. Sus corazones latían bajo sus abrigos. La sensación de miedo era muy real. En las noticias nacionales, la policía pidió cualquier información o avistamiento que pudiera ayudarlos a encontrar a Lynn. Y tal como esperaban, las pistas comenzaron a llegar el mismo día en que se emitió el comunicado. Varias pistas y avistamientos no confirmados de Lynn llegaron desde muy lejos, como Doncaster y Blackpool, y los agentes se dividieron para investigar los más creíbles antes de descartarlos. Pero de las innumerables respuestas que llegaron, la policía se centró en dos de inmediato. Una era una mujer que recordaba haber escuchado un grito el 26 de noviembre entre las 5 y las 5:30 proveniente de Hawley Gill. Pero era una pista difícil de corroborar. La mujer podría haberlo escuchado mal, el grito podría haberse escuchado desde otro lugar, incluso podrían haber sido zorros que, en la oscuridad de la noche, pueden sonar como gritos agudos de una mujer. La otra pista despertó aún más el interés de la policía. Una mujer de la localidad llamó por teléfono y, vacilante, le dijo al encargado de las llamadas que en las últimas semanas había visto a un hombre de aspecto desaliñado merodeando por la entrada de Hawley Gill. Si bien podría no ser relevante, dijo, lo recordaba porque le hacía sentir incómoda. Apoyado contra la puerta, sujetando a su perro con una correa, lo había visto con frecuencia tratando de hablar con los niños del colegio local cuando pasaban por allí, o con los que entraban en Hawley Gill. Era fundamental que la mujer describiera a este hombre a la policía lo mejor que pudiera, y los ilustradores anotaron cada detalle que dio para crear un dibujo. Cuando vio la ilustración que habían creado, la testigo confirmó que se parecía mucho al hombre que había visto. Un hombre de cara ancha, labios delgados y rectos y cejas pobladas. Cuando lo vio, llevaba un gorro oscuro de lana y este le tapaba la frente. Publicaron esta imagen ante el público el 4 de diciembre y la descripción decía: 1,78 m de altura y de complexión robusta, con una cara redonda y rojiza con posibles cicatrices. Usa un gorro de lana negro, una chaqueta impermeable hasta las rodillas y unos vaqueros sucios. Mientras la policía esperaba ansiosamente para ver si alguien podía reconocer al hombre representado en la ilustración, detuvieron y revisaron proactivamente a cualquiera que paseaba a su perro por Hawley Gill y sus alrededores. Pero finalmente descartaron a todos a los que interrogaron. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Lynn seguía desaparecida. La operación Conifer había finalizado la búsqueda de la zona, aunque la investigación continuó activa en respuesta a nuevas pistas, avistamientos o incluso cuando se descubrieron cuerpos. Todos tenían la esperanza de poder encontrar a Lynn sana y salva, aunque en ese punto todos reconocieron que las posibilidades de que esta historia tuviera un final feliz eran escasas. El 20 de agosto del 2001, 9 meses después de la desaparición de Lynn, Mark Bison estaba paseando a su perro por el tranquilo y pintoresco Lindley Woods a 26 kilómetros de Bramley. Hacía un buen día, seco y soleado. Eufórico y con ganas de explorar, el perro de Mark olfateaba por toda la maleza, además de correr alrededor de su dueño con entusiasmo. Pero luego pareció fijarse en lo que parecía una bolsa de basura desechada a los pies de un árbol. Mark, irritado,
Le dijo que lo dejara. Pero cuando se acercó para tratar de atrapar a su perro, Mark se dio cuenta de que lo que estaba viendo era bastante peculiar. Había una funda de edredón sucia y bolsas de basura atadas con hilos. Mark abrió con cautela una de las bolsas de plástico y, horrorizado, se dio cuenta de que su perro había descubierto un cuerpo. La policía y los forenses llegaron en media hora. Acordonaron la tumba poco profunda y comenzaron a examinar la escena que tenían ante ellos. El cuerpo era el de una joven de cabello rubio oscuro, una chica que parecía tener alrededor de 16 años. Su cuerpo había sido enterrado en 10 bolsas de plástico verde. Una de ellas estaba atada con un collar de perro de cuero de 45 centímetros. La policía pronto descubrió que el edredón se había utilizado casi como una hamaca para llevar el cuerpo al bosque antes de abandonarlo allí. Se llevaron el cuerpo al laboratorio de patología de la morgue de Harrogate para un análisis forense. ¿Se trataba de Lynn? Y de ser así, ¿qué narices le había pasado? A partir de ese momento, cada prueba ayudaría a construir un rompecabezas siniestro para averiguar quién podría haberlo hecho. La respuesta a la primera pregunta fue dolorosa y afirmativa. Se trataba del cuerpo de la brillante y preciosa Lynn, de 16 años. La familia, la madre, el padre y la querida abuela de Lynn estaban destrozados por la noticia que recibieron en silencio. Sus peores temores se confirmaron. El funeral de Lynn Tiernan se llevó a cabo el viernes 28 de septiembre del 2001, un día después del que habría sido su 17º cumpleaños. Greg, el detective superintendente, junto con todos los demás agentes que habían trabajado en el caso hasta el momento, estaban más decididos que nunca a atrapar al asesino de Lynn. Los agentes de la Policía del Norte eran el valor y la determinación personificados, y redoblaron sus esfuerzos para extraer cualquier pista posible de lo que tenían ante ellos y las nuevas pruebas que proporcionaba su cuerpo. Y para ello contaron con el apoyo de los especialistas forenses. Lynn tenía las manos atadas a la espalda con 3 bridas, 2 negras y una amarilla. Esas bridas estaban conectadas entre sí por otra brida, como una conexión en serie. Un científico forense también vio un pedazo de fibra roja en la parte posterior del jersey de Lynn, que se tomó como prueba y se envió para su análisis. Se llamó a un experto en criobiología para que examinara la microestructura del tejido cardíaco y el corazón de Tiernan, y concluyó que su cuerpo debió haber estado congelado durante algún tiempo. Las pruebas de los expertos revelaron que Lynn probablemente muriera meses antes, y que la habían guardado en algún lugar frío hasta hacía aproximadamente una semana, cuando la trasladaron y la colocaron en una tumba poco profunda en Lindley Wood, North Yorkshire. Pero, ¿dónde había estado Lynn antes de este lugar final de descanso? ¿Dónde la habían escondido? La respuesta estaba en la ciencia forense, en algo llamado lavado nasal. El interior de la fosa nasal puede almacenar pistas sobre dónde se tomó el último aliento de alguien. Esporas, polen, polvo, fibras. Llamaron a la patóloga forense y experta en polen, la doctora Patricia Wilshire, para que lo analizara con su experiencia en el campo de la polinología, el estudio del polen y las esporas de las plantas. Los granos de polen y las esporas que se encuentran en la cavidad nasal de alguien, en su cabello, en su ropa y en este caso en el edredón en el que se encontraba Lynn, pueden revelar pistas sobre dónde podría crecer una planta específica, en qué época o año y junto a qué otra planta, permitiendo que un palinólogo pueda reducir las localizaciones con un notable grado de precisión. Lo que la doctora Wilshire descubrió fue algo muy detallado: esporas de hongos, polen, coníferas y árboles en flor y madera carbonizada, lo que indicaba que se había quemado algo cercano. La doctora Patricia reunió todos estos detalles para crear una imagen en su mente de dónde podía haber estado Lynn antes de que la dejaran en el bosque. Se imaginó un jardín, probablemente muy descuidado, con una hoguera o espacio para quemar cosas. Incluso pudo deducir que Lynn había estado en algún lugar cerca de un seto de ligustro, con un ciruelo o varios cerca y mucha maleza. Una hazaña asombrosa de la ciencia forense.
Pero hasta ahora no era la prueba irrefutable que la policía buscaba. Las ataduras con bridas, aunque no contenían pruebas forenses, aún podían contener pistas. ¿Dónde se habían fabricado? ¿Dónde se vendieron? Lo mismo con el hilo. ¿Era específico de una sola tienda? Bueno, un análisis del hilo mostró que era único, fabricado en exclusiva por una empresa en Devon, Inglaterra. Por lo general, solo suministraban productos al Ministerio de Defensa, pero se había vendido al público un pequeño lote único para su uso como redes de captura de conejos. Este lote coincidía exactamente con el hilo usado en el cuerpo de Lynn. La brida amarilla, aunque una empresa italiana fabricó millones, el Correo Real utilizó el 90% de ellas. ¿Estaban buscando a alguien que trabajara para el Correo Real? ¿Un cartero, tal vez? Se descubrió que la fibra encontrada en el jersey de Lynn era de una moqueta de hilo rojo. El Servicio Científico Forense describió estas fibras como muy distintivas debido a la forma inusual en que se había teñido la fibra. West Yorkshire, al ser la capital textil del norte, tiene una rica historia en la producción textil y muchos fabricantes y distribuidores de moquetas. Pero, a pesar de dicha abundancia, los expertos no pudieron averiguar la moqueta específica de la que provenía la fibra, ni si era de un mayorista o de una tienda en particular. Otras rutas forenses, aunque prometedoras, también acabaron siendo callejones sin salida. Debido al nivel de descomposición del cuerpo de Lynn, no era probable que se encontrara ADN o huellas dactilares de su atacante. Pero la funda del edredón sí que contenía tesoros forenses, en forma de pelos de animal. Estos pelos eran cortos y de color uniforme, lo que sugiere que probablemente provenían del mismo animal que, según creían los investigadores, era un perro. Entonces, ¿se podría analizar el ADN de un perro? Aunque nunca antes se había hecho en el Reino Unido, ciertos casos en Estados Unidos se habían basado en el ADN de un perro. Un investigador forense, Peter Grant, había viajado a Texas, Estados Unidos, para explorar la idea de avanzar en la pista del ADN del perro. La prueba se realizó en 2 pelos y se obtuvo un perfil de ADN de este perro. Mientras tanto, aunque descubrieron que el collar para perros se había fabricado en Nottingham, se vendió en todo el norte, en 220 tiendas de mascotas. Los agentes visitaron cada una, pero no consiguieron ninguna información de valor. Sin descanso, la policía de West Yorkshire siguió la ruta de los mayoristas. Visitaron a 130. Y la empresa número 114, llamada Pets Pijamas, fue la primera en revelar que tenían un cliente anónimo en Leeds que había comprado 6 de esos collares. El cliente pagó con tarjeta de crédito, y los registros sobre esa transacción revelaron que se trataba de J. Taylor. Ese collar de perro era la prueba irrefutable que la policía estaba buscando. La policía comenzó a hacer avances. Tenían un nombre, un sospechoso, John Taylor. Pero su trabajo tan solo había comenzado. Tenían que esperar y rezar para que las pruebas forenses que habían reunido minuciosamente diesen sus frutos y confirmaran a John como la persona que había secuestrado y asesinado a Lynn. Los agentes hicieron su trabajo. Los vecinos revelaron que John Taylor era un hombre tranquilo, no hablaba con nadie. Había tenido muchas mascotas, incluidos perros, y también era conocido por salir a cazar conejos en la oscuridad de la noche. Luego, la policía descubrió que John Taylor trabajaba para Parcel Force, en Armley, el pueblo más cercano a la ciudad natal de Lynn, Bramley. Su trabajo consistía en estar en contacto con esas bridas amarillas casi a diario. El enlace a las bridas y los hilos, así como la compra verificada de John del collar de perro, confirmaban las sospechas de la policía. John Taylor, de 45 años, fue detenido el 16 de octubre de 2001 y trasladado a una comisaría de policía de Leeds para ser interrogado.
La policía acordonó inmediatamente su casa en Crockshot Drive, colocó pantallas de madera de 2 metros de altura y comenzaron su búsqueda. Los investigadores excavaron en el jardín y descubrieron los cuerpos de 28 hurones y los esqueletos de 4 perros, uno con el cráneo aplastado. El superintendente Gregg, más tarde, le dijo a la prensa: «Taylor parecía ser un hombre normal, pero no lo es. Es una persona muy, muy peligrosa. Y se puede ver en la forma en la que trató a los animales a lo largo de su vida». Dentro de esta casa de Yorkshire, algo que saltó a la vista de inmediato fue que no tenía moqueta, algo que era muy fuera de lo común en ese momento. No solo eso, sino que parecía que habían quitado la moqueta recientemente, ya que todavía había secciones de moqueta adherida y fibras pegadas a los zócalos en las esquinas de las habitaciones. Quienquiera que hubiera levantado la moqueta no había hecho un trabajo muy minucioso. Y las fibras que quedaron eran rojas, el tono exacto de la fibra encontrada en el jersey de Lynn. La policía encontró bridas a juego en una cerca del jardín, exactamente iguales a las que se encontraron en el cuerpo de Lynn. Encontraron una red para conejos que coincidía exactamente con el hilo. Era como montar un rompecabezas espeluznante, y las piezas siguieron encajando en su lugar. Incluso el jardín que había descrito la doctora Wiltshire encajaba a la perfección, hasta el ciruelo cuyo polen había absorbido Lynn por la nariz. La policía también encontró 2 collares más de perro. Ante pruebas tan abrumadoras, John Taylor admitió que era el responsable de la muerte de Lynn. Sin embargo, afirmó que había sido un accidente. Taylor le dijo a la policía que se había encontrado con Lynn en Hagley Gill y se sintió abrumado por la necesidad de llevársela a casa con él. La envolvió en su abrigo, apretó la capucha alrededor de su cabeza y rostro y se la llevó en un viaje de 20 minutos de vuelta a su casa en Arpley. Taylor le dijo a la policía que Lynn forcejeó, se cayó y se golpeó la cabeza. Afirmó que había sangre por todas partes y que Lynn murió a causa de esas heridas. El problema al que se enfrentaba Taylor era que su versión de los hechos no encajaba con las pruebas forenses. A Lynn la habían estrangulado. Fue un asesinato brutal y despiadado que no guardaba relación con que se hubiera golpeado en la cabeza, y desde luego no había sido accidental. La policía realizó una rueda de reconocimiento y la testigo que había llamado para dar una pista hacía ya mucho tiempo eligió a Taylor de entre los seleccionados, recordándolo desde el momento en que lo vio merodeando en las puertas de Hagley Gill. Esto añadió peso a la teoría de que Taylor había premeditado un ataque. Pero, ¿dónde estaba el perro con el que lo vio esta testigo? El perro que ella recordaba como un terrier. El perro fue encontrado enterrado en el jardín de Taylor. Al parecer, había golpeado al terrier en la cabeza con un cuchillo de carnicero, presumiblemente después de que se emitiera una orden de búsqueda de un hombre con perro. John Taylor se declaró culpable ante un juez en el tribunal de Leeds Crown. El rostro de Taylor no transmitía emoción alguna, y miró al frente mientras lo sentenciaban a 2 cargos de cadena perpetua, durante los cuales el tribunal público vitoreó y aplaudió. El juez Astill le dijo al jurado que Taylor era un depredador sexual peligroso y sádico y recomendó que cumpliera 25 años antes de ser considerado para la libertad condicional. Unos años más tarde, esta sentencia se redujo a 20 años, para ajustarse a la práctica actual. Pero es probable que Taylor pase el resto de su vida en la prisión de máxima seguridad de Wakefield, una prisión que ha albergado a otros criminales infames como Harold Shipman, Ian Huntley y Roy Whiting. Tras el juicio, la madre de Lynn habló con la prensa en los escalones del juzgado. Firmemente dijo: «Aunque han encerrado a John Taylor, nuestra agonía continúa. No sentimos nada por él. Nos complace que le hayan encerrado para que no pueda hacerle esto a nadie más, pero la cadena perpetua debería ser de por vida». A raíz de la condena de Taylor, se abrieron 10 investigaciones de asesinatos y agresiones sin resolver en West Yorkshire. Estas incluyeron los casos de Deborah Alison Wood, de 20 años, Lindsay Joe Rimmer, de 13 años, y Rebecca Hall, de 19 años.
La policía pensó intuitivamente que un hombre que había exhibido una violencia tan extrema e insensible no había cometido un único delito. Y de hecho, en 2018, Taylor fue condenado por otros delitos que tuvieron lugar entre 1977 y 1996. Se trataban de una agresión a una niña de 7 años después de que la atara al desagüe de una iglesia en Bramley, Leeds, en 1984. Y la agresión sexual a una mujer de 27 años mientras daba un paseo con sus 3 hijos. La comunidad de Bramley convive con ese recuerdo más de 2 décadas después. Pero ellos, junto con la familia de Lynn, estarán eternamente agradecidos por la prueba irrefutable, el collar de perro, y por la incansable investigación forense que resolvió el caso y llevó al asesino de Lynn ante la justicia. Dos hombres vestidos con trajes oscuros caminaban con decisión por un pasillo austero de paredes blancas. Sus pasos resonaban por el pasillo vacío. Ninguno de los dos hablaba, mientras se acercaban a unas puertas dobles y bajaron al sótano. Estaban en el banco de cerebros de Cambridge del hospital de Addenbrooke's. De los pisos superiores llegaba un alboroto, el parloteo interminable de los visitantes, el sonido de los anuncios por megafonía y el sonido de las ruedas de los carritos. Pero ahí abajo, en esa planta del hospital, todo estaba tranquilo y en silencio. Los hombres se detuvieron cuando llegaron a otra puerta. Uno de ellos llamó y una voz desde dentro los invitó a pasar. Allí fueron recibidos por un tesoro de artículos. Los estantes, doblados bajo el peso de frascos, cajas y archivos, decoraban las paredes. En el otro lado había un congelador, con la tapa levantada, y una señora que vestía una bata blanca de laboratorio estaba explorando su contenido. Sacó una caja envuelta en plástico transparente con una etiqueta en la parte superior. En una pegatina pegada a un lado de la caja se leía «Órganos humanos». En su interior, los dos hombres pronto se darían cuenta de que había parte de un cerebro humano. De hecho, el cerebro de una mujer. Esa mujer, al morir, había donado su cerebro a la ciencia. Durante muchos años se mantuvo almacenado, listo para ser estudiado por científicos y utilizado para avanzar en la comprensión de la medicina. Pero, en un giro del destino, este cerebro, en lugar de ser utilizado en nombre de la ciencia, terminaría siendo utilizado en nombre de la justicia. Se convertiría en la clave, en la prueba irrefutable para resolver un asesinato. Me llamo Rómola Garay y soy actriz. Siempre me ha fascinado cómo se resuelven los crímenes, los asombrosos procesos que se llevan a cabo y las pruebas de cada caso. Me llamo Tracy Alexander. Soy la directora de la Academia Británica de Ciencias Forenses. He pasado años imaginando estos procesos, buscando pistas. He dedicado mi carrera a utilizar la ciencia para ayudar a la justicia. Mi trabajo ha logrado que cientos de delincuentes hayan ido a prisión y que los condenados injustamente hayan quedado en libertad. Juntas vamos a destapar algunos de los casos más extraordinarios de todo el mundo. Descubriremos cómo, con la ayuda de la ciencia, elementos de la vida cotidiana se han convertido en la clave para atrapar a un asesino. Desde What's the Story Sounds, esto es Smoking Gun. Episodio 6. El cerebro humano. El día que murió Diane Stewart, el 25 de junio de 2010, fue uno de esos días soleados de verano que escasean en Inglaterra. En Bassingbourn, un pueblo frondoso al sur de Cambridgeshire, la temperatura era de 26 grados. Los pájaros cantaban y el aire estaba cargado de calor, como promesa de la temporada que se avecinaba. En Poplars Farmhouse, Diane Stewart, secretaria de un colegio local, estaba aprovechando al máximo la luz solar. Estaba cuidando de sus flores en sus macetas colgantes, que estaban preciosas como siempre.
De hecho, las habilidades de jardinería de Diane habían sido durante mucho tiempo la envidia de su vecina, Vanessa, quien comentó lo bonitas que estaban las flores ese día. Las dos mujeres, que habían vivido una frente a la otra durante casi 30 años, habían conversado brevemente en la calle mientras Vanessa salía a hacer unos recados. Fue una conversación breve, como todas las que habían tenido a lo largo de los años. Diane, de 47 años, siempre estaba hablando con alguien. Extrovertida y sociable, había hecho muchos amigos desde que se mudó a unos pocos kilómetros desde Shepherd a Bassingbourn unos años atrás. Su familia se había adaptado muy bien a la comunidad. Diane tenía 2 hijos con su esposo Ian, Oliver, que tenía 15 años, y Jamie, que tenía 18. Ambos asistían al instituto local. Y su padre, Ian Stewart, también se había instalado a la perfección en su nueva ciudad. Vanessa, la vecina, describía a los Stewart como una unidad familiar perfecta y feliz. Y este día soleado era algo normal en su perfecta vida familiar. Hasta que, bueno, dejó de serlo. El sol rebotaba en el parabrisas cuando Ian, de 47 años, conducía a casa después de hacer unas compras. Volvía de comprar una baguette para la cena. Planeaban celebrar que su hijo mayor acababa de aprobar su examen de conducir. Tal vez, debido a que ya tenía en mente la copa de vino que deseaba disfrutar en el jardín con su esposa, se olvidó su cartera y tuvo que volver. Entró por la puerta y llamó a Diane. Dejó las llaves del coche en su lugar habitual en el recibidor y se dirigió a la cocina. Pero cuando salió por la puerta trasera hacia su adorado jardín, lo que Ian vio le heló la sangre. Diane estaba tumbada en el césped, junto a un cesto de ropa limpia que claramente acababa de recoger del tendedero. No se movía. Corrió hacia ella y trató de despertarla, de revivirla, pero no respondió. Ian, con manos temblorosas, sacó el teléfono de su bolsillo y llamó frenéticamente a emergencias. «A mi esposa le ha dado un ataque, no se despierta», le dijo al operador. Cuando le preguntaron si su esposa respiraba, respondió: «No, creo que no». La noticia corrió como la pólvora en los minutos posteriores a que Ian descubriera a Diane. Era el peor de los casos, su peor pesadilla, y sucedió en un precioso día, en un bonito lugar. Victor Nixon, un vecino que vivía en la misma calle, ayudó a guiar a los paramédicos de la ambulancia aérea a la casa de los Stewart. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente con la esperanza de mantenerla con vida. En posteriores declaraciones a la prensa, Victor recordó el terrible momento en el que vio a los paramédicos hacer un gesto de un pulgar hacia abajo y negar con la cabeza. Después de eso, dijo, dejaron de intentar reanimarla. Al mismo tiempo que la ambulancia estaba en camino, Vanessa, que era enfermera, volvió a casa y vio el cuerpo de Diane. Más tarde les diría a los periodistas que notó la falta de sangre y recordó haber pensado que Diane, incluso acostada boca abajo sobre la hierba, seguía siendo perfecta. Oliver y Jamie también llegaron a casa y vieron las ambulancias y los coches de policía, bordeando su jardín delantero y por toda la calle. Vieron a su madre tirada en la hierba y a su padre llorando. Mientras los vecinos calmaban a los niños angustiados, los paramédicos declararon la muerte de Diane. ¿Qué narices había sucedido para perturbar una tarde tan idílica de una manera tan inesperada y traumática? Una investigación posterior en ese mismo año concluyó que Diane había sufrido una muerte súbita por epilepsia. La vecina, Vanessa, recuerda lo sorprendida que estuvo con ese veredicto. Sabía que Diane sufría de epilepsia, pero en todos los años que la había conocido no había sido ningún problema. En Gran Bretaña, la epilepsia mata a unas 500 personas al año, pero Diane no había sufrido un ataque durante 18 años. Entonces, ¿por qué ahora? Inesperadamente. Nadie sabía qué había desencadenado el trágico evento ese día en el jardín. Solo sabían que Diane se había ido, y todos estaban desconsolados.
Después de la muerte de Diane, la comunidad apoyó mucho a Ian. Su dolor era palpable, pero parecía decidido a seguir adelante por el bien de sus hijos. La cremación y el funeral se llevaron a cabo en la iglesia del pueblo local, y el servicio estuvo a cargo del reverendo Donald McFadden, quien lo describió como un asunto sombrío, con todos los familiares y amigos de Diane expresando su dolor y respeto. Las flores eran preciosas, un verdadero tributo a Diane. Ian pareció tomarse el funeral con calma. Algunos pensaron que su comportamiento era frío y extraño, pero a lo mejor no era tan extraño. Cada uno expresa su dolor de diferentes maneras. Pero, de nuevo, en las siguientes semanas, algunos comportamientos de Ian también llamaron la atención. Por ejemplo, compró un nuevo coche deportivo MG rojo. Siempre había querido uno. Y le dijo a la gente que era para levantarle el ánimo. Quizás la muerte prematura de su esposa fue el recordatorio que Ian necesitaba para vivir la vida al máximo. Seguro que es eso, se convencieron amigos y familiares. Después de todo, Diane estaba lejos de ser olvidada. Y en la muerte, al igual que en la vida, era obvio lo bondadosa y desinteresada que había sido. Tanto es así que Diane se había registrado como donante de órganos unos años atrás, expresando el deseo de donar su cerebro a la ciencia. La temprana muerte de Diane fue una historia trágica y desgarradora. Pero, más que un final, la muerte de Diane es solo el comienzo de esta historia. 6 años después, en abril de 2016, nuestra historia continúa en Royston, Hertfordshire, a tan solo unos kilómetros de donde la dejamos. Una vez más, Ian está hablando por teléfono con emergencias. Su voz es nerviosa, incluso desesperada. Ian quiere presentar un informe oficial, le pide ayuda a la policía. Su prometida ha desaparecido. Todos estaban encantados de que después de la muerte de su primera esposa, Diane, Ian encontrara de nuevo el amor, esta vez con una escritora local llamada Helen Bailey. Helen tenía 51 años y también vivía en Hertfordshire. Había escrito más de 20 libros, incluida la famosa serie de Electra Brown. Tenía éxito, era muy respetada y tenía reputación de ser amable y sonriente, pero la vida de Helen, como la de Ian, no había estado libre de angustia. El esposo de Helen, John, había muerto repentinamente en 2011, durante unas vacaciones en Barbados. Le atrapó una corriente en el mar y se ahogó. De hecho, fueron estas trágicas pérdidas las que unieron a Ian y Helen, después de conocerse en una página web de duelo. La pareja rápidamente estableció una conexión. Ambos eran inteligentes y curiosos. Ambos amaban la jardinería. Y tan solo un año después de conocerse, en 2013, compraron una casa juntos en la calle Baldock, en Royston, una ciudad suburbana a solo 72 kilómetros de Londres. Ian y Helen planeaban casarse y comenzaron a planificar cómo sería su gran día. Helen, organizada y con visión de futuro, se puso en contacto con sus abogados y redactó su testamento. Quería proteger a su prometido y asegurarse de que estuviera cubierto económicamente si ella moría. Después de todo, nunca sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. En febrero de 2016, Helen tenía bastantes problemas de sueño y estaba agotada. Les dijo a sus amigos que tenía mucho sueño la mayor parte del tiempo y que no sabía por qué. ¿Ansiedad, tal vez? ¿Estrés? ¿Quizás un problema médico? Investigó el problema en Internet, escribiendo cosas como «Estoy muy cansada», «¿Por qué tengo tanto sueño?» y «Me quedo dormida por la tarde». Pero independientemente de la solución que la web ofreciera, Helen decidió seguir el consejo de su esposo. Él había tenido problemas de sueño antes y confiaba en un medicamento en particular para dormir, llamado Zopiclona, que a menudo se recetaba para tratar el insomnio. Pero, aunque el problema del sueño era irritante, no era tan horrible como para que Helen desapareciera, o algo peor.
Así que cuando Ian presentó el informe de desaparición a la policía el 15 de abril de 2016, les dijo que no podía entender qué podría haber llevado a su esposa a desaparecer. Sus únicas pistas eran que parecía haberse llevado a su querido tekel, Boris, con ella. Y el hecho de que hubiera dejado una nota que decía: «Necesito un tiempo a solas». Como un recuerdo de 6 años atrás con la muerte de Diane, Ian volvió a sentir el apoyo de la comunidad local. Los amigos iniciaron una búsqueda para encontrar a Helen. Ian pagó para que se publicaran carteles por todas partes e incluso se llevó a cabo una barrida con perros para crear conciencia sobre la búsqueda de Helen. Las noticias locales publicaron muchos artículos. Después de todo, Helen era una de las figuras más destacadas de Royston. La policía de Hertfordshire siguió los protocolos habituales en una investigación de personas desaparecidas, siguiendo cada línea de investigación, entrevistas a amigos e incluso a viejos conocidos que Helen no había visto en años. Ian, afectado, esperó noticias. Pero a medida que los días se convertían en semanas y meses, no hubo noticias de Helen, y ninguna pista sobre dónde podría haber ido. En los meses posteriores a la desaparición de su esposa, Ian se mantuvo ocupado. Se fue de vacaciones a España y renovó su bono de temporada del Arsenal utilizando la cuenta conjunta que compartía con su esposa. Parecía que estaba buscando cualquier actividad que pudiera distraerle de su sufrimiento. Por otro lado, la investigación policial sobre el paradero de Helen estaba muy avanzada, y los investigadores, que se habían pasado meses revisando las cuentas de Ian y Helen, descubrieron algunas discrepancias preocupantes. Descubrieron que el 11 de abril de 2016, el mismo día en que se informó de la desaparición de Helen, se modificó una domiciliación mensual de la cuenta bancaria de Barclays de Helen Bailey a la cuenta conjunta del Santander de la pareja. La cuenta pasó de 600 libras a 4.000. Más tarde se descubrió un pequeño fragmento de información que decía 4.000 libras en el portátil de Stewart. ¿Ian hizo ese cambio? Y si fue así, ¿por qué? Aún más extraño fue que el 16 de abril de 2016, Ian condujo hasta la casa de vacaciones de Helen en Broadstairs, Kent. Una casa que ella había comprado hacía unos años. Los informes telefónicos y de banda ancha mostraron que el teléfono de Helen se había conectado al wifi en la dirección de Broadstairs, el mismo día que Ian la visitó, lo que les hizo sospechar de inmediato. ¿Había estado Helen allí con Ian? ¿La había visto? ¿O podría ser que Ian tuviera el teléfono de su prometida? Y de ser así, ¿por qué no se lo había dicho a la policía? ¿Qué significado tenía todo aquello? El 11 de julio, 3 meses después de la desaparición de Helen, la policía realizó un registro en la casa de la pareja. Registraron meticulosamente cada habitación, cada cajón, rincón y grieta. Revisaron el papeleo, registraron el jardín, aunque no dijeron específicamente qué estaban buscando. Mientras los agentes con monos forenses invadían la casa, 2 investigadores arrestaron formalmente al incrédulo Ian Stewart, bajo sospecha del asesinato de la señora Bailey. Estaba estupefacto. ¿Es una broma? Seguido de «¡Maldita sea! ¿Por qué?» Y luego «¿Habéis encontrado a Helen?» Interrogaron a Ian, aunque se negó a responder durante todo el interrogatorio, acogiéndose a la respuesta de «sin comentarios». Entonces, siguiendo al pie de la letra la ley, Ian pudo irse a casa tras 24 horas. Le dejaron en libertad. La policía estaba convencida de que Ian había estado involucrado en la desaparición de su prometida, pero aún no podían demostrarlo. No tenían ninguna pista de que Helen estuviera muerta y mucho menos una prueba irrefutable que apuntara a que Ian fuera el culpable. Pero la pregunta que Ian había hecho a los agentes cuando lo arrestaron, ¿habéis encontrado a Helen?, pronto encontraría respuesta. 4 días después, la policía hizo un horrible descubrimiento.
Mientras los agentes exploraban todos los rincones de la residencia Stewart Bailey, se toparon con un olor repugnante y rancio proveniente de una fosa séptica debajo del garaje. Posiblemente no era tan raro viniendo de una fosa, pero hizo que la búsqueda fuera mucho más exhaustiva. Cuando la policía finalmente levantó la tapa de la fosa séptica, el horror que los recibió fue inimaginable. Allí estaba el cuerpo sin vida de Helen Bailey, sumergido en aguas residuales, con Boris, el tekel, a su lado. También había una funda de almohada, un juguete de Boris y 2 bolsas de basura entre los efluentes. Arrestaron nuevamente a Ian y le pusieron bajo custodia. La policía sabía que tenían al culpable. Fue necesario un largo proceso de excavación para recuperar el cuerpo de la señora Bailey y el de Boris, el perro, de la fosa séptica. Al haber estado en el tanque durante 3 meses, estaban en un nivel avanzado de descomposición. Sin embargo, sus cuerpos permitieron formular una línea de eventos en el tiempo. Esta línea de tiempo formaba parte del rompecabezas para descubrir exactamente qué le había sucedido a Helen Bailey. La teoría establecida era que el 11 de abril de 2016, en algún punto entre las 10:51 de la mañana y las 2:30 de la tarde, Ian había drogado a Helen con las pastillas para dormir que le había recomendado que tomara. Después de todo, ya las tenían en casa. En su estado de estupefacción, inducido por la zoplicona, él la había asfixiado con su almohada antes de llevar su cuerpo al garaje y arrojarlo a la fosa séptica. Boris, el perro, fue el siguiente, poco después. El examen patológico también planteaba una posibilidad siniestra. Al examinar los pulmones de Helen, no pudieron determinar que ya estuviera muerta cuando la tiró a la fosa séptica. Todas las señales apuntaban al prometido de Helen. Le enviaron a prisión mientras la fiscalía construía urgentemente un caso en su contra. Pero, a pesar de la creciente evidencia, Ian manifestó su inocencia. Estaba convencido, incluso indignado, ante la sugerencia de que hubiera sido capaz de hacerle daño a Helen. Eso fue hasta que salió a la luz un nuevo dato extraño. Se entregó a la acusación una declaración del caso de la defensa, emitida antes del juicio y aprobada por el propio Ian. Contenía un bombazo. Ian ahora afirmaba que 2 hombres eran responsables del secuestro de Helen. Cuando se negó a cumplir con sus demandas de rescate, Ian dijo que asesinaron a Helen antes de deshacerse del cuerpo. Incluso dijo sus nombres, Nick y Joe. Pero, ¿quiénes eran Nick y Joe? ¿Por qué Ian nunca los había mencionado antes? ¿Fueron simplemente su último intento de persuadir a la justicia? Ian le dijo a la policía que inicialmente mantuvo en secreto el secuestro de Helen a manos de Nick y Joe debido a las amenazas a Helen. Pero nada cuadraba. Ian no podía proporcionar ninguna prueba de que esos misteriosos secuestradores se hubieran puesto en contacto con él. No había nada que corroborara sus afirmaciones y la policía, junto con la fiscalía, avanzaron con el juicio, listos y decididos a que Ian se responsabilizara de su crimen. El juicio de Ian Stewart comenzó el 10 de enero de 2017 en el Tribunal de St. Albans Crown. La primera línea de la declaración de apertura de la acusación expuso su posición, diciendo que el principal motivo del asesinato de Helen Bailey era el dinero. El tribunal escuchó que si el crimen de Ian no se hubiera destapado, habría heredado 4 millones de libras con la muerte de Helen. La acusación señaló que Ian estuvo tramando la muerte de su prometida durante meses y que calculó fríamente sus problemas de sueño como un precursor de su muerte. Los patólogos le dijeron al jurado que se encontraron rastros de la droga zoplicona en el pelo, el líquido de la cavidad torácica, el hígado y el músculo del muslo de la señora Bailey. Pero debido al largo tiempo que había pasado entre la supuesta hora de la muerte de Helen en abril y el descubrimiento de su cuerpo en julio, era difícil determinar cuánto había en su sistema cuando la mataron, aunque se había realizado pruebas en un intento de averiguarlo.
De hecho, los expertos forenses tomaron muestras del pelo de Helen y las dividieron en 4 secciones para su análisis. Cada sección representa un periodo de 4 semanas, la más reciente siendo la más cercana al cuero cabelludo, mostrando a los analistas un perfil histórico. Se encontró zoplicona en los 4, lo que llevó a los expertos a la conclusión de que la droga encontrada en el sistema de Helen estaba por encima del nivel que los científicos reconocen como una toma única. Fue sistémico, afirmó la Fiscalía. El 8 de febrero de 2017 comenzó el caso de la defensa e Ian Stewart subió al estrado de los testigos. Dando audiencia, amplió su versión de los hechos, de lo que afirmó que le había sucedido a Helen. Con voz clara y concisa, Ian le dijo al jurado que la nota de despedida de Helen era falsa. De hecho, Helen había sido secuestrada por 2 hombres llamados Nick y Joe. Ian afirmó que no se lo había dicho a la policía porque Nick y Joe habían amenazado a Helen y a los 2 hijos de Ian. Amenazas que, dijo, estaban lejos de serlo, según lo ocurrido. Una semana después, Ian se negaba a salirse de su historia. El 13 de febrero, durante un contrainterrogatorio, negó enfáticamente las afirmaciones de que Joe y Nick fueran personas inventadas. De hecho, la acusación planteó que eran hombres que había modelado a partir de personas que ya conocía, 2 hombres de Bassingbourn. Los 2 hombres fueron llamados a la sala del tribunal para que el jurado los viera, lo que sugiere que la historia de Ian era, en el mejor de los casos, inverosímil. 3 semanas después, el jurado se retiró para considerar sus veredictos sobre los 6 cargos contra Stewart. No tardaron demasiado. Anunciaron su veredicto al día siguiente. El presidente del jurado se puso en pie y anunció el veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos a Ian Stewart culpable de los 6 cargos. Ian fue sentenciado a un mínimo de 34 años tras las rejas y fue llevado inmediatamente a la cárcel. Pero, una vez más, este no es el final de nuestra historia. La investigación de la policía sobre la muerte de Helen reveló a un hombre calculador e intrigante, capaz de matar. Alguien motivado por el dinero y dispuesto a hacer lo posible para conseguirlo, elaborando cuidadosamente discursos engañosos para alcanzar sus propios fines. Estos no son rasgos que aparezcan de la noche a la mañana. Durante la investigación de la muerte de Helen, la policía investigó el pasado de Ian. La prematura muerte de su primera esposa fue a primera vista un trágico accidente. Pero de nuevo, fue un accidente del que Ian se benefició económicamente. Ella había muerto de una condición que aparentemente no la había afectado durante años. ¿Realmente cayó un rayo 2 veces? La policía decidió volver a investigar la muerte de Diane Stewart. Pero la investigación se topó con bastantes obstáculos. No solo se incineró el cuerpo de Diane, sino que no se realizaron pruebas toxicológicas completas durante el examen post-mortem del 2010. La única prueba de detección de drogas que se llevó a cabo fue en relación a un medicamento antiepiléptico, para ver si Diane había alterado su medicación de alguna manera. En aquel entonces, Ian dijo que Diane quería que la incineraran. Y él había organizado el funeral diligentemente, de acuerdo con sus deseos. Pero ahora, mirándolo en retrospectiva, sería justo todo lo contrario. ¿Fueron las acciones de Ian las de un esposo dolido que cumplía con los últimos deseos de su esposa, o era algo más calculado, como la intención de encubrir un crimen? 6 años después del evento, es algo difícil de establecer. Pero la policía tenía una inusual línea de investigación que querían seguir. Si lo recuerdas, Diane había donado sus órganos, incluido su cerebro, a la investigación médica. Eso convirtió su cerebro en una de las casi 15.000 muestras almacenadas por la red de bancos de cerebros del Reino Unido. Ian había cumplido con los deseos de Diane, nuevamente como acto de un esposo obediente. Pero resultó que Ian había conservado, sin saberlo, pruebas vitales que contaban la causa de la muerte de su esposa.
Los investigadores, liderados por el detective superintendente Jerome Kent de la Unidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, comenzaron la ardua tarea de rastrear el cerebro de Diane Stewart. Era una posibilidad remota. Probablemente ya había sido estudiado y evaluado, pero debían intentarlo. Y después de semanas de búsqueda, lograron un avance increíble al descubrir que los científicos aún no habían trabajado en el cerebro de Diane. De hecho, seguía estando almacenado en el hospital de Addenbrooke's, literalmente metido en hielo. Si eres un buen oyente, sabrás que las posibilidades de que los planetas se alineen de esta manera son escasas. Y el cerebro de Diane, algo que todos tenemos y que damos por sentado, se convirtió en la prueba irrefutable que desentrañaría esta inquietante cadena de eventos. Pero, ¿por qué? Se dictaminó que la muerte de Diane fue causada por epilepsia. ¿Por qué su cerebro fue tan crucial para esta segunda investigación sobre su muerte? Como sabrán los oyentes de esta serie, a menudo si hay humo, hay fuego. Del mismo modo, la policía tenía el deber de volver a confirmar a la familia de Diane que había muerto por causas naturales. Inevitablemente, no estaban seguros después de lo sucedido a Helen. Pero mientras que las huellas dactilares, las huellas de zapatos y las salpicaduras de sangre son el pan de cada día de la ciencia forense, el tejido cerebral almacenado no está en el libro de jugadas estándar del investigador. Este fue un caso excepcional, y el cerebro de Diane fue una prueba excepcional. Se trajo a una serie de científicos y patólogos para volver a examinar el tejido cerebral de Diane. El profesor Safa Al-Sarraj, un neuropatólogo consultor del Hospital King's College, examinó cada nervio, tendón y sinapsis, y encontró cambios en el cerebro consistentes con una isquemia temprana. Una isquemia es algo que el profesor Al-Sarraj definió como daño a las células. Por lo general, el daño causado por la falta de oxígeno y suministro de sangre. Entonces, ¿ese daño fue solo el resultado de un ataque epiléptico? El profesor creía que no. Dijo que es raro encontrar alguna prueba de isquemia en un ser humano sano. En cambio, lo más probable es que tal daño se encuentre en los casos en que una persona muere después de sufrir una respiración restringida durante más de 30 minutos. No es algo generalmente causado por la epilepsia. Otro eminente neuropatólogo no encontró pruebas positivas de una convulsión reciente, aumentando así la sospecha de que la muerte de Diane no fue ningún accidente. Pero, ¿qué otros secretos podría desvelar el cerebro de Diane? El doctor Nat Cary era un patólogo que trabajaba desde casa. Por aquel entonces ya conocía la vida y los crímenes de Ian Stewart. De hecho, le llamaron para proporcionar pruebas en el juicio por asesinato de Helen Bailey en 2017. Ahora se le pidió que participara en la nueva investigación sobre la muerte de Diane. El doctor Cary admitió que la muerte súbita e inesperada por epilepsia podría haber matado a Diane. Sin embargo, y el doctor Cary enfatizó el sin embargo, calificó esto diciendo que también existía la posibilidad de asfixia o interferencia en la mecánica de la respiración por el consumo de alguna sustancia. El doctor Cary también dijo que si Diane hubiera sufrido una convulsión repentina, habría esperado ver lesiones en la parte exterior del cuerpo de Diane, lesiones típicas de alguien que se cae al suelo durante un ataque. Pero como ya sabía de la primera autopsia, no era su caso. Para dar sentido a lo que podría haber sucedido, todos tenían en mente un posible motivo. Pero Vanessa, como le dijo a la prensa británica, no podía imaginar cuál podría ser ese motivo. Ella dijo, y cito, «Ian lo tenía todo. Tenía una familia cariñosa, una vida maravillosa. Simplemente no sabía lo afortunado que era y la gente hubiera dado lo que fuera por haber estado en su posición con una mujer feliz y amorosa. Algo no cuadra». Y no eran solo los amigos y la familia de Diane quienes clamaban por respuestas. Las personas cercanas a Helen también estaban muy involucradas en el caso de Diane Stewart.
Si se les había escapado algo en la investigación sobre la muerte de Diane, eso desencadenó una cadena de eventos que los llevó a perder a Helen. Si Ian había matado a Diane, no lograron atraparle. En ese torbellino de sospecha, dolor e ira, Ian Stewart se consumía en prisión, vagamente consciente de la investigación que se estaba llevando a cabo. Sin saber que el cerebro de Diane estaba a punto de ser la prueba irrefutable que confirmaría su culpabilidad. Comenzó un nuevo juicio por la muerte de Diane Stewart en el Tribunal Crown de Huntingdon a principios de 2022. Junto a la familia de Diane y un grupo de amigos y vecinos de Bassingbourn, Ian asistió con aspecto pálido pero sin remordimientos. También asistieron algunos miembros de la familia de Helen Bailey. El cerebro de Diane era la joya de la corona de la acusación y llamaron al profesor Al-Sarraj como testigo principal. En el momento del juicio, el profesor Al-Sarraj trabajaba en unos 100 casos penales al año con la policía, pero el caso de Diane se etiquetó como inusual. Todos comentaron la naturaleza improbable de que el cerebro de alguien se utilizara como prueba tanto tiempo después de su muerte. El profesor testificó que el cerebro de Diane había revelado daños que probablemente ocurrieran durante un periodo de entre 35 minutos a 1 hora antes de la muerte. Esto significaba que no era consistente con un ataque epiléptico mortal. Un ataque epiléptico puede causar alteraciones en el ritmo cardíaco, provocando que las personas mueran mucho más repentinamente, no más de media hora después. Durante el juicio de Stewart, que duró 3 semanas, también se le dijo al jurado que no había otros signos de un ataque epiléptico, como morderse la lengua o lesiones que son más comunes en las convulsiones. Los expertos y científicos que testificaron dijeron en el juicio que la probabilidad de que Diane sufriera una convulsión mortal era 1 entre 100.000. Los miembros del jurado también escucharon posibles motivos de por qué Ian podría haber querido matar a su esposa. Había recibido casi 100.000 libras después de la muerte de Diane, incluidas 28.500 con 21 libras en seguros de vida y el resto de sus cuentas bancarias. Dinero para su nuevo coche MG rojo. El jurado escuchó eso y mucho más. Ian Stewart fue declarado culpable del asesinato de su primera esposa, Diane, en su casa de Bassingbourn, Cambridgeshire. El jurado tardó solo 2 días en dar su veredicto. El juez Justice Bryan, la persona que presidía el caso, hizo un resumen irrefutable. Le dijo a la corte: «Como bien sabemos, usted mató a su esposa, y es desgarrador escuchar esa llamada a emergencias. Estoy seguro de que fue una farsa de principio a fin. Diane ya estaba muerta, y usted la había asesinado». Al dictar la cadena perpetua a Stewart, el juez Justice Bryan también dijo: «Sin duda, nunca pasó por su mente que la donación del cerebro de Diane para la enseñanza y la investigación conduciría a su acusación y, por ende, a su condena por el asesinato de Diane Stewart». Después del juicio, el detective superintendente Jerome Kent, de la policía de Hertfordshire, el cual había dirigido la investigación, animó a otros agentes de todo el país a buscar pruebas similares en sus propios casos. Dijo: «No conozco ningún otro caso en el que la policía haya recuperado material almacenado para la investigación médica y posteriormente encontraran pruebas. Sin duda, animaría a otros policías a pensar en las muestras que podría haber tomado el forense durante esos exámenes patológicos iniciales y ver si todavía existen». Ian Stewart permanece hoy en prisión, cumpliendo el resto de sus condenas. Smoking Gun es una serie de podcast original de What's the Story Sounds. Está narrado por mí, Vicky Pascual. Y por mí, Paula García Lara. Y cuenta con el asesoramiento de la Academia Británica de las Ciencias Forenses. Su trabajo apoya la lucha internacional para mejorar las técnicas forenses, para compartir ideas y desarrollar las técnicas de criminología y científico-forenses del futuro. Si te ha gustado el episodio, deja tu valoración y comentarios. Puedes escuchar en Podimo un capítulo de Smoking Gun cada semana.
Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.